Hola, ¿cómo están? Feliz fin de semana. Ya llegó el fin de semana, ya está aquí después de una semana loca, rara. Esto de los puentes y bueno, por cierto les quiero decir que aquí al huérfano Nicolás le chocan los puentes, se pone de malas con los puentes. A No mí es cierto, me gusta mucho el puente de Brooklyn, me gusta mucho el Pont Neuf, me gusta mucho el puente de Niemeyer que conecta los dos puntos de Brasilia. Esos puentes me encantan. no, pero No conozco otros. el puente le choca, aquí hay puro freak. O sea, Jaime Guerrero tampoco, uno de los metiches aquí junto conmigo. También te chocan los puentes, ¿no, Jaime? Puente roto le llamo yo a tu cariño que se rompió. Es una canción increíblemente loca que un día me la pusieron y hasta la fecha no puedo olvidarla. Todos los puentes son sobre aguas turbulentas, Teresita. Exacto. Son Son, como un puente sobre el río Kwai. exacto. Exacto, exacto. El O el puente puente de sobre el río Londres, Kwai. ¿no? Bueno, y aquí está, como todos los fines de semana, una Catrina que me encontré la semana pasada, que tuvo mucho éxito en redes sociales. La subí toda arreglada y bueno, estaba espectacular la Gaby. Y ya Ahora está. viene disfrazada de libro. ¿De qué vienes disfrazada, Gaby? Vengo disfrazada tenía frío hoy en la mañana y me puse mi sudadera. Ah, ok. No, no viene disfrazada del libro. No, sí lo pensé y mi mamá me dijo, hay que ponerte letritas aquí. Y luego dije, no, qué friega va a ser de maquillarme en la noche. Con letra Z. Con letra C, que yo creo que Gaby, Nico no sabe ni qué es. Jaime, tú y yo sí, pero Gaby Guerrero no sabe qué es letra Z. Aunque ustedes no lo crean, estamos muy dispersos, pero aunque ustedes no lo crean, el letra Z se sigue utilizando para las cédulas museográficas. Cuando ustedes ven textos en un museo, esos todavía los ponen con letra Z. ¿De veras no los imprimen y luego los pegan? No, se ponen con letra Z. Ay, pues mira, la vejez ahí todavía presente. Bueno, pues el día de hoy les tenemos un especial de El Rincón de la Orfandad loco, porque Gaby hizo la encuesta. ¿Y luego qué pasó, Gaby? Pues nos han estado pidiendo de libros, pero nunca aclaran si quieren libros o películas basadas en libros. Entonces decidimos hacer básicamente lo que cada quien quiera. Cada quien entendió lo que quiso y escogió un libro o película basada en algo. Pues no, es que la verdad es que no entiendo si quieren leer en el fin de semana o quieren ver películas en el fin de semana, entonces. O las dos cosas. O las dos cosas. Bueno, pues ya que estamos aquí, Gaby Guerrero, Nicolás Alvarado, Jaime Guerrero y yo, Teresita Vale, pues espero que se la pasen bien hoy con nosotros. Les vamos a hacer muchas recomendaciones para que tengan un gran fin de semana. Y bueno, pues comenzamos, Nico. A ver, ¿qué nos traes? Yo soy el mejor portado del universo porque yo atendí cualquier posible lectura del brief. Voy a recomendar una película basada en un libro que también les recomiendo. Eso no necesariamente es automático. Muchas buenas películas están basadas en malos libros y muchos buenos libros han dado lugar a malas películas, pero aquí son buenos el libro y la película. Y es una película y una novela que tratan sobre libros. Entonces, de todas, yo me apegué a lo que haya pedido quien sea. Bueno, era fácil porque pues, es la película sobre libros basada en la novela sobre libros, que es Fahrenheit 451. Bueno, Fahrenheit 451 es uno de los grandes clásicos. Yo odio decir que Ray Bradbury es un escritor de ciencia ficción porque no es un escritor de ciencia ficción, es también un escritor de ciencia ficción, pero sobre todo un gran novelista y un gran escrutador del alma y un gran escrutador del poder y de lo político, que recurre con enormísima frecuencia a la ciencia ficción para hacerlo, pero es un escritor cuyos alcances trascienden por muchísimo la literatura de género. Fahrenheit 451 fue una novela publicada en los años 50 y es muy importante, digamos, tratar de entender qué es lo que lleva a Ray Bradbury a publicar
Fahrenheit 451 en el año de 1953. Bueno, a ver, el mundo acababa de sobrevivir al nazismo, y al nazismo, digamos que era extraordinariamente intolerante con los libros, con las obras de arte en general, que hacía autos de fe, que hacía grandes quemas de libros, de los comunistas, de los judíos, de los homosexuales, de los gitanos, de los enemigos políticos, de los aliados, etcétera, por una parte. Por otra parte, el mundo vivía las purgas estalinistas en este momento, esta supresión de textos, y no solo de textos, sino de autores que eran enviados al Gulag o que eran enviados al otro mundo por la política cultural represora de Stalin. Y luego, finalmente, el propio Estados Unidos estaba viviendo el macartismo, la cacería de brujas en contra de los comunistas y la supresión de muchos títulos de bibliotecas y de librerías. Entonces, Bradbury estaba muy preocupado por el destino de los libros y decidió escribir una novela distópica sobre una sociedad en que todos los libros están prohibidos. Fahrenheit 451 fue una novela exitosísima en los años 50, aunque, oh ironía, fue víctima de censura en varios contextos. Por ejemplo, la editorial Ballantine Books decidió en algún momento hacer una edición expurgada con todas las malas palabras omitidas para que circulara en las preparatorias. Bradbury se opuso a ello, demandó a la editorial y ganó el pleito. Y al mismo tiempo, algunas escuelas decidieron erradicar Fahrenheit 451 del canon porque no entendieron nada, porque hay una escena en la novela en que se quema una Biblia y entonces parecía que era una novela hereje y entonces la Liga de la Decencia pugnó porque se prohibiera Fahrenheit 451. Es una de las grandes novelas del siglo XX, es un gran clásico de la literatura y es una gran novela política y es una gran novela bibliófila. Bueno, corte A. Más de una década después, vamos a cambiar de país, vámonos a Francia, y François Truffaut, uno de los padres de la ola francesa, de esta generación de críticos de Cahiers du Cinéma, que se formaron en la Cinemateca Francesa dirigida por André Bazin, que fundaron esta revista Cahiers du Cinéma y que luego saltaron a dirigir cine. Bueno, pues los más descollantes son Jean-Luc Godard y François Truffaut, y Truffaut empezó a filmar en 1959 Los 400 golpes, un clásico. Ya había hecho 4 películas para entonces, entre ellas también Jules et Jim, otro clásico. Además aquí es importante porque ahí aparece Oscar Werner, que va a ser también el protagonista de Fahrenheit 451, y de pronto empieza a recibir invitaciones de otros países para filmar. De hecho, recibe, y hablé de ello hace muy poquito tiempo, una invitación para filmar Bonnie and Clyde en Hollywood. Trabaja ese guión, pero no se lo permite el compromiso que ya había hecho con la filial inglesa de Universal Pictures para filmar en el Reino Unido, la que a la postre terminaría siendo su única película en inglés como director. Ojo, no es su única película en inglés, porque muchos años después Steven Spielberg tuvo la puntada de invitar a Truffaut a actuar en Encuentros cercanos del tercer tipo, a pesar de que no hablaba el peor inglés del universo, y es parte, digamos, del encanto de la actuación de Truffaut en Encuentros cercanos del tercer tipo. Pero su única película en lengua inglesa como director es Fahrenheit 451, adaptación de la novela de Bradbury, filmada en 1966 en el Reino Unido con Oscar Werner y Julie Christie. Bueno, ¿de qué va el asunto? Pues estamos en una sociedad distópica, estamos en el año, esto lo aclara una coda de la novela de Bradbury, en el año 2049, y en esta sociedad está prohibido leer, está prohibido escribir, y hay unos bomberos, pero los bomberos no se dedican a apagar fuegos, sino se dedican a iniciar fuegos, se dedican a quemar todos los libros. Y entonces, bueno, pues por supuesto, hay un underground en donde de entrada vemos que hay gente que tiene libros, la gente esconde. La primera secuencia es magistral, es una secuencia sin parlamentos en donde vemos cómo los bomberos llegan a revisar, a catear el departamento de un hombre que es un criminal porque tiene libros escondidos en el radiador, en el bar, en una lámpara, en el baño, en donde puede, para que no se los cachen, y le confiscan todos los libros y los queman. Y el jefe de esta brigada de bomberos que se dedican a quemar los libros es Oscar Werner, un personaje que pues está
inscrito en un sistema que cree que los libros son perniciosos, que las novelas son perniciosas y los libros de filosofía son más perniciosos todavía, porque hacen que la gente se sienta superior, se sienta insegura y pues no permiten que haya una armonía colectiva como este Estado totalitario pretende. De hecho, Oscar Verne está casado con una mujer que está representada por Julie Christie, que es, pues, digamos, el ciudadano perfecto de esta utopía o de esta distopía totalitaria, porque ella vive prendada de la pantalla y curiosamente en una anticipación, mitad Bradbury, mitad Truffaut, de las redes sociales. Ella vive prendada de un programa interactivo que se llama La Familia, en donde uno tiene que ganar votos del público, la simpatía del público para seguir siendo parte de esa comunidad. O sea, háganse ustedes de cuenta como el Instagram de la época, de esa época que es al mismo tiempo pasado y presente. Y el personaje de Oscar Bernard va a conocer a otra mujer, también encarnada por Julie Christie, que es una maestra que es una gran defensora de los libros, que atesora libros también y que es la jefa, o bueno, no es la jefa, pero es parte de una resistencia que es conocida como la gente del libro y es un bonito guiño de Bradbury a las grandes religiones monoteístas, al Islam, al catolicismo, al cristianismo, pues, y al judaísmo, que eran conocidos como la gente del libro en la Edad Media. Bueno, pues esta gente del libro es gente que, para que no se mueran los libros, tienen un sistema en donde cada uno memoriza un libro. Y entonces así ese libro no se muere porque se lo sabe de memoria cada quien. Total, en una de esas confiscando libros, este hombre salva a David Copperfield de Charles Dickens, empieza a leer David Copperfield y su vida cambia y se vuelve, bueno, pues un revolucionario, un guerrillero antisistema, y ahí se las voy a dejar porque a Gaby no le gustan los spoilers, aun cuando las novelas tengan más de 60 años y las películas más de 50. Bueno, a ver, ¿qué sucede en términos cinematográficos con Fahrenheit de 451? Yo creo que lo que hace Truffaut en esta película es muy osado y muy pertinente, porque no es una película que parezca visualmente una película de ciencia ficción. No esperen para nada naves espaciales, ni atuendos como de Star Trek, ni grandes efectos especiales. Es una sociedad que se parece mucho a la sociedad de los años 60. Filmada en Londres, la película aprovecha muy bien la deriva brutalista de la arquitectura de la época, un poco como lo hace también Naranja Mecánica, por ejemplo. Partes están filmadas en Francia también, particularmente todo lo que tiene que ver con el monorriel. En la comunidad de Châteauneuf-sur-Loire habían empezado a hacer experimentos la Sociedad Nacional de Caminos de Hierro, la SNCF, con un monorriel. Entonces, el monorriel está en Francia, todo lo demás está en Inglaterra. Es una sociedad que tiene, pues, digamos, un talantito futurista, pero eran cosas que ya existían en la época. El vestuario es un vestuario muy de los 60, salvo cuando no, y entonces es retro. Los bomberos tienen unos uniformes muy raros que van entre policías de cine mudo, los Keystone Cops, y oficiales nazis. Es decir, lo que hace Truffaut con todo el diseño de arte, la dirección de arte, que es extraordinaria, es de Tony Walton, uno de los grandes escenógrafos de cine y de teatro, gran colaborador, curiosamente, de Blake Edwards. Digo curiosamente porque Tony Walton fue el primer marido de Julie Andrews, Blake Edwards el segundo marido de Julie Andrews, pero además de compartir a Julie Andrews, compartieron muchos trabajos cinematográficos juntos. Bueno, pues lo que hace Tony Walton es hacer un futuro distópico que es muy parecido a lo que se vivía en aquel entonces y a lo que se había vivido estéticamente antes. Y entonces lo que logra Truffaut con esta ciencia ficción que no parece ciencia ficción es hacernos sentir que esto puede suceder en cualquier momento, que era finalmente, y la novela de Bradbury no es así. En la novela de Bradbury hay perros robot y toda suerte de cosas futuristas. Yo creo que es un acierto de Truffaut eliminar toda esa tecnología, digamos, como de ciencia ficción pulp, para decirnos esto puede suceder, y hay guiños todo el tiempo, en la Rusia soviética o en la Alemania nazi o en los Estados Unidos del macartismo ahorita. Entonces eso hace la película angustiante,
y trepidante. Creo que otros dos elementos extraordinarios son la música. La música es de Bernard Herrmann, el gran compositor del que ya hemos hablado aquí, asociado con Alfred Hitchcock. Truffaut era un gran admirador de Hitchcock y pues a él le entusiasmó mucho, lo mismo que a Bradbury. Bradbury era un fan de Bernard Herrmann y los dos conspiraron para invitarlo a hacer la música de esta película. Se cuenta que Herrmann les preguntó cuando llegó a la primera junta, ¿por qué me invitaron a mí? ¿Por qué no invitaron a un compositor contemporáneo de estos que están de moda ahora, como Pierre Boulez o como Karl-Heinz Stockhausen o como John Cage? Que le dijeron, porque ellos nos darían la música del siglo XX, tú nos vas a dar la música del siglo XXI. Y en efecto es una de las grandes partituras de Herrmann, Fahrenheit 451, se encuentra en Spotify, trufada de guiños al pasado también y con muchas referencias a la música, digamos, que acompañaba las películas de cine mudo. Y el otro gran elemento es la fotografía. La fotografía es de Nicolas Roeg. Nicolas Roeg sería después un gran director de cine, el director de Performance, el director de El hombre que cayó a la tierra, que es una de las grandes películas de ciencia ficción también, con David Bowie. Aquí todavía, después de haber sido lanzado al estrellato fílmico por la fotografía de Dr. Zhivago, bueno, pues hace uno de sus últimos trabajos como cinefotógrafo, Nicolas Roeg. La fotografía también es una fotografía que oscila entre lo deslavado y lo saturado, que resulta muy opresiva en su diseño de iluminación. La edición también y cómo juega Truffaut con el lenguaje cinematográfico es muy desconcertante. Por ejemplo, usa algo que no se usaba nada en la época, que son jump cuts. Y en la época, Fahrenheit 451 fue una película que no fue exitosa. Hubo muchas comparaciones desfavorables con Alphaville, la película de ciencia ficción que su compadre Godard había hecho el año anterior. Y en efecto, vale la pena verlas juntas, se las sugiero como programa doble. A mí Alphaville me parece una película extraordinaria, pero Alphaville es una película, digamos, en donde Godard empieza a perder la razón. Es una película con un lenguaje muy raro, muy experimental, muy desorientador. Es una película muy engolosinada, digamos, de su estatuto de cine experimental, mientras que Fahrenheit 451, como la mayoría del cine del Truffaut, es una película que se cuenta muy bien, aun si está fuera del registro habitual de Truffaut, que suele ser muchísimo más dulce. Es una película conmovedora psicológicamente, es una película lúcida políticamente, y bueno, la mejor puntada de Fahrenheit 451 es su comienzo, es la secuencia de créditos, porque es, yo creo, que la única secuencia de créditos de la historia del cine que no tiene una sola palabra de texto, porque como es una película sobre una sociedad en la que no se puede escribir, pues entonces hay una voz en off que va diciendo todos los créditos de la película, dado que incluso en la película está prohibido leer. Es de veras uno de los grandes clásicos del cine del siglo XX, se llama Fahrenheit 451, es de François Truffaut, basada en la novela de Ray Bradbury, fotografía de Nicolas Roeg, diseño de arte de Tony Walton, música de Bernard Herrmann, y es con Oscar Werner y Julie Christie, y se encuentra completa y absolutamente gratis en Vimeo. Si ustedes entran a Vimeo y ponen Fahrenheit 451, ahí la encuentran. Bueno, nada más se te olvidó decir una cosa, se llama Fahrenheit 451 claro, porque es la temperatura a la que se queman los libros. Bueno, es para mí una de las grandes novelas que leí cuando era yo muy jovencita. Me acuerdo todavía de la portada de la edición que yo compré. Ha de haber sido, pues no sé, como en los años 60 y piquito, que ya está, pero pues yo era muy chiquita, pero me gustó muchísimo. Y cuando estrenaron la película con Oscar Werner y Julie Christie, pues fíjense que yo no sé si fue un éxito o no, porque no fue. Para mí fue un éxito. O sea, yo a partir de ese momento, hay una escena para mí muy conmovedora porque tiene que ver con la libertad. Al final salen todos los que renunciaron a esa vida, pues digamos, con un sistema represor y totalitario, leyendo todos libros en el bosque, porque hay un detalle también muy interesante. Cada persona, este grupo, digamos, que es contra el sistema totalitario en el que vivían, deciden que para salvar la literatura, y Jaime dice que no, pero ahorita que hable,
se va a aprender cada uno de ellos un libro y cada quien se vuelve un libro, cada quien tiene la misión de saberse de memoria un libro para que al menos en la tradición oral no se pierdan todos los grandes tesoros y no tesoros de la literatura. Entonces a mí me gusta mucho esa parte de la película. Julie Christie está preciosa, bonita. Oscar Werner como que desapareció un poco después de esta película, ya no fue tan pues evidente su presencia en el cine, y de verdad que es una gran película, véanla. A ver, Jaime, ¿por qué no estás de acuerdo? Mira, uno de los méritos de la novela y de la película, que creo que capta muy bien el espíritu de la novela de Bradbury, es que no es una película rollera, ¿eh? O sea, no es una película que digas, no, aquí estamos contra el sistema. No, simplemente es un grupo de gente que dice, a nosotros nos gustan los libros y vamos a salvarlos. Y de esa idea se va desarrollando toda la idea de libertad, pero a lo que me refiero, no es un grupo de gente que luche contra el sistema, sino es un grupo de gente que trata de rescatar los libros y eso los pone de alguna manera en la ilegalidad. Es una de las cosas más padres del libro y de la película, que parte de una idea muy sencilla. ¿Por qué voy a destruir los libros si para mí los libros son algo importante? Esa es una idea. Incluso la narrativa no es antisistémica, es decir, no de inicio. Eso se va construyendo y es un buen trabajo del director y de los actores basado en la misma idea de Bradbury. Estoy totalmente de acuerdo con Nicolás. Yo diría, ¿cómo le ponemos a Bradbury un título? Escritor. Punto. Escritor, porque, o sea, y yo lo he dicho, Bradbury yo creo que la mejor novela bueno, es una serie de relatos, pues más que una novela. El mejor libro de Bradbury me parece que está entre y Crónicas Marcianas. Yo siempre digo, la primera vez que descubrí eso y que después les decía yo a mis alumnos cuando daba clases es, quieren leer lo que es la descripción del prejuicio, de la otredad, lean Crónicas Marcianas. Porque en realidad los seres humanos detestan a los marcianos sin conocerlos, sin saberlos. Bradbury repite pues, toda la historia de su país con los indios, con los negros, con los polacos, con los italianos, con los que van llegando. Creo que Crónicas Marcianas es una gran novela sociológica, bueno, una serie de relatos sociológicos y que Fahrenheit 451 son de lo mejor. Pero también escribió novelas sobre misterio, ¿sí? Sobre fantasía. Digo, Las Doradas Manzanas del Sol pues no es una novela de ciencia ficción, es una novela de fantasía, pero hermosa. El Hombre Ilustrado es una novela de fantasía y tiene novelas de misterio y hasta policíacas, ¿sí? Entonces, ¿qué título le ponemos a Bradbury? Eso, punto, escritor. Ahora, tienes razón, Nicolás, hay grandes libros que producen malas películas y viceversa. El Padrino, lo he dicho aquí, es una novela malísima, mediocre, y la película es una obra de arte, la de Francis Ford Coppola. El Gran Gatsby, a mí no me gustó la novela de Fitzgerald, pero me parece que la película pues, le pone... No sé, le puso algo más, me gustó mucho más que el libro. A mí realmente Fitzgerald no me gusta mucho, ni Hemingway. No es de esa generación, no son mis favoritos. Ya me voy. No, pues ahorita le va a dar un ataque a Nicolás. Y las dos películas del Gran Gatsby son malísimas. Bueno, y la relación de los tiranos y los autoritarios con los libros siempre es mala. Sí, por ahí decía Julio Cortázar que los tiranos y autoritarios no les gustan ni los gatos ni los libros. No me acuerdo si es en Rayuela, pero decía eso. Y cosa muy curiosa, cuando escribe Casa Tomada, pues, que es una novela, que es un cuentecito chiquito,
lo prohíben todo el libro donde venía en Chile, en el Chile de Pinochet, porque pensaban que era una alusión a la dictadura de Pinochet. Pues así de loco estaba quien leyó ese libro. ¿Qué me gusta, qué me gusta qué es lo que más me gusta de Fahrenheit 451? La idea que acabas de decir, ya la había dicho Nicolás y la repetiste tú. La seductora idea de que cada persona es, además de una persona, un libro. O sea, ¿quién eres tú? Si tú, Teresa, fueras un libro, ¿qué libro serías? Si tú, Nicolás, fueras un libro, ¿qué libro serías? ¿Sí? Yo sería Rayuela, por ejemplo. Digo, si hay que escoger. En fin, esa idea siempre me bailó en la cabeza. Dije, es una idea maravillosa. De alguna manera nos remonta a la literatura, preescrita, digamos. Cuando la gente narraba sus historias. No había... Entonces, esa poderosa idea de una persona es una literatura, de un libro, es maravillosa. Ahora, debo decir una cosa, los libros gozan de cabal salud por el momento. En los últimos 10 años estaba viendo la estadística, revistas y periódicos van a la baja, pero los libros se han vendido muchísimos, en parte gracias a que ahora pues, los pides y te los mandan por correo, ¿no? O te los mandan por entrega. Entonces, la salud de los libros, yo creo que los libros son mejores, como esos que ustedes tienen atrás de sus libreros, que los libros electrónicos. El otro día mi hija mayor me decía, es que los libros electrónicos tienes un problema. Cuando pasan 4 o 5 años, pueden borrarse porque el lugar desde donde te lo mandaron o tu computadora puede haber sufrido. Pero esa es otra discusión que no le entremos. Bueno. En fin, yo no me peleo con los efectos especiales de las películas de ciencia ficción, siempre y cuando no sustituyan a la narrativa. A mí, por ejemplo, nunca me gustó pues, la serie de películas de Star Wars, porque la historia es muy babosa. Muy. Y todo lo que vende, pues es... Eso no es cierto. La vulgaridad de los efectos especiales y el diseño de producción. Bueno, de veras, qué pena me da su caso, pero un día... Dejen de hablar, por todo lo que están diciendo es terrible. Sí, habla. Star Wars, para empezar, tiene cosas maravillosas. Claro. Y no hablar de ellas, ahí está Baby Yoda atrás. Grogu. Exacto. El Mandaloriano es maravilloso y no tiene nada de babosa la historia, en serio, véanla. Si no les gusta Star Wars, estoy viendo, van a hablar el Mandaloriano. Gracias. Aquí no está Baby Yoda. Hay un libro de Nietzsche allá atrás, eso sí. Ay, bueno, qué horror. No, Gaby. Hagamos un especial de películas con efectos especiales y de Star Wars, de veras. Por favor, sí, por favor. Y por cierto, les voy a recomendar otra película que no ha visto Nicolás, creo que no la ha visto nadie aquí más que yo, es la nueva, el remake de Fahrenheit con Michael B. Jordan, que si se acuerdan de él, era Kill Switch en Pantera Negra, y sale, la chava también es famosa, pero no me pregunten, no la ubico ahorita en ese momento. Es una película que Nicolás va a odiar porque es completamente de ciencia ficción. Es completa y absolutamente todo lo de ciencia ficción, entonces pues sí la va a odiar, pero es buena. O sea, ¿es de efectos especiales? Tiene muchos efectos especiales, la hicieron creo que en el 2017 o 18, entonces tiene muchos efectos especiales, pero creo que no pierde lo esencial ni del libro ni de la otra película. Entonces... Ella se llama Sofía Boutella y no sé quién es. Sí, cierto, sí, Sofía Boutella. No, Boutella, no conozco. Bueno, creo que salía en Kingsman. La única persona que conozco del elenco, ahorita estoy viendo, es Keir Dullea, que sale del historiador, que debe de tener ya como 120 años. Claro. Bueno, pues cada quien tiene una lectura distinta, pero lo que les quiero decir es que es una gran película y el libro es de veras de lo mejor que pueden leer. En serio. Si les gusta, mande. No, y el remake que Gaby dice que hay que ver se está en HBO, por si tienen curiosidad, por cierto. Ya, sí, perdón. A mí no me da curiosidad porque no creo que haya ninguna forma mejor de expresar a Bradbury en el cine, esta novela de Bradbury, que la película original.
pero bueno, a mí la película original me marcó y me encantó. Bueno, pues ahora dice que me toca a mí, que porque nunca me dejan hablar, porque se comen todo el tiempo con estos breves comentarios como los que llevamos ahorita, que ya tenemos como 20 minutos o más en esto. Yo voy a tratar de ser breve de todas maneras. Miren, yo les voy a hablar de películas basadas en los cuentos de Edgar Allan Poe. Yo descubrí a Edgar Allan Poe cuando era yo también muy jovencita y cayó en mis manos un libro que se llamaba Historias Extraordinarias. Y este libro, me acuerdo que era un libro así muy gordo de Plaza Janés, pues tiene una compilación de cuentos de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, yo no le he leído, escribió una sola novela y todo lo demás que escribió fueron cuentos cortos. Yo leí ese libro de Edgar Allan Poe y luego, a lo largo de mi vida... Nada más un apunte, también escribió poemas. Ah, sí, claro, poemas sí, pero novela una. Era el rey... Sí, una. Era el rey de los cuentos, o sea, de relatos cortos, pero les voy a explicar por qué. Edgar Allan Poe se quedó huérfano muy chiquito y fue recogido por una pareja ricachona que nunca lo adoptó, nada más lo tenían ahí, digamos, y luego terminó la cosa mal porque Edgar Allan Poe era un hombre depresivo desde mi punto de vista, un hombre con una imaginación desbordada, extraordinaria, y nunca logró llevarse bien con su papá o con su padrastro. Entonces, finalmente, él deja a esta familia y decide que se tiene que ganar la vida. Él escribía poemas, pero pues esto no le dejaba nada. Y entonces se mete a escribir, bueno, nació, les voy a decir, en Boston, en Estados Unidos, vivió solamente 40 años, imagínense qué gran talento. Este cuate en 40 años hizo pues todo esto de lo que estamos hablando el día de hoy y más. Bueno, y les digo, no tenía dinero, entonces se metió a trabajar en los periódicos y escribía crónicas y hacía pues lo que se podía como periodista, pero lo de él pues era escribir historias de terror. Y sus historias de terror, pues yo me atrevería a decir que es uno de los grandes autores de este género y más que eso, yo creo también como Bradbury que es simplemente un gran escritor. Eh, Hay muchos ensayos, muchos textos relacionando a Edgar Allan Poe con grandes escritores como Baudelaire, como Guy de Maupassant, que también tiene unos cuentos de terror que otro día podemos hablar de este autor extraordinarios. También se dice que influyó incluso a Jorge Luis Borges. Y hablando de Cortázar, que hablaba Jaime, y de Rayuela, bueno, pues Cortázar se dedicó a traducir casi todos los cuentos y los textos en prosa de Edgar Allan Poe. Aparte le fascinaba, escribió mucho sobre su vida. Rubén Darío incluso le dedicó un ensayo en un libro de Rubén Darío que se llama Los Raros, porque sí, Edgar Allan Poe era como tenebroso y raro. ¿Cómo murió? Pues ya saben ustedes, los chismes dicen que murió de alcoholismo, que pues, un día pues agarró una jarra tan grande de la que nunca salió y apareció muerto. Con los años y las investigaciones, pues realmente hay muchas versiones. Unos dicen que sí, que murió de congestión alcohólica, otros dicen que no fue tan así, sino que él empezó a estar mal del corazón, del hígado, en fin, tuvo un fallo sistémico por el alcohol, pero no súbito, sino que se fue generando a lo largo de su vida. Otros dicen que pues, en el fondo lo que hizo Edgar Allan Poe fue suicidarse, porque era un hombre pues que no era feliz. Se casó, tuvo un matrimonio, digamos, más o menos
feliz dentro de lo que se puede, y es para mí uno de los grandes escritores que he tenido la oportunidad de leer, y yo tampoco diría que es solo un gran escritor de cuentos de terror, sino que es un escritor que te despierta la imaginación, que te permite ver otra realidad más oscura, pero igualmente profunda. Bueno, ¿y esto a qué me llevó? Mi amor por Edgar Allan Poe. Fíjense, yo conocí primero a Edgar Allan Poe que a Lovecraft, y yo creo que también hay una relación pues muy interesante entre ambos autores. Si les gusta Lovecraft, de veras lean a Edgar Allan Poe, porque lo van a descubrir y les va a encantar. Pero ahora déjenme contarles que Edgar Allan Poe inspiró a una serie de películas de bajo presupuesto que dirigió un director de cine, pues que no, digo que los que seguimos, pues estoy encontrando aquí la ficha del director para no darles datos equivocados. Era Ronald Conrad, si no recuerdo mal, ahorita aquí está, Roger Corman, es Roger Corman. Bueno, este director de cine, pues empezó dirigiendo películas del oeste, westerns, pero poco a poco se fue interesando y fue encontrando que las películas sobre cuentos de Edgar Allan Poe pues eran muy taquilleras. Él tiene una frase que se recuerda en el cine, Roger Corman, es estadounidense desde luego, pues que dice: soy el único director de cine que sabe cómo hacer cine y no perder nunca $1. Y miren que eso sí de veras que es una hazaña. Es un hombre que le dio la oportunidad además a muchos actores y a muchos cineastas que se formaron con él. Ahí les va. Él le dio sus primeras oportunidades a Francis Ford Coppola, a Martin Scorsese, a Ron Howard, a Peter Bogdanovich, en fin, fue un hombre que realmente se preocupó por crear una escuela. ¿Y saben a quién le dio su primera oportunidad? A Jack Nicholson, que aparece también en una de las películas de Corman. Si no recuerdo mal, es la muerte de la máscara roja, que es una de las que más me gustan. Además, trabajó con él Peter Fonda, Robert De Niro, Dennis Hopper, o sea, de veras creó una escuela alrededor de sus películas de bajo presupuesto. Hay muchas películas de Edgar Allan Poe que dirigió Roger Corman, pero yo escogí, si se meten a internet pueden ver las 10 mejores películas de Edgar Allan Poe que dirigió Roger Corman. De veras se van a engolosinar con la cantidad de textos, argumentos, historias extraordinarias, como se llama esta compilación de cuentos de este autor. Aparte hay otro personaje que se vuelve también como emblemático de las películas de Corman y de la interpretación de personajes de Edgar Allan Poe, que es un actor que a mí me encantaba, que es Vincent Price. Actores como Vincent Price, como Boris Karloff, como Christopher Lee, se volvieron también emblemáticos de estas películas, protagonizaron la mayoría de las películas que hizo Corman basadas en los cuentos de Edgar Allan Poe. Y ahí les van algunas recomendaciones. A mí una de las que más me gusta es la caída de la pavorosa casa de Usher. Bueno, es una película con Vincent Price. Les cuento tantito de qué se trata. Es una película en donde un joven llega pues a un castillo, pues, en fin, poco tenebroso, y llega a ver a su novia. Les quiero decir que hay diferencias entre las adaptaciones que hacen de los cuentos de Edgar Allan Poe y lo que sale en las películas, pero les voy a contar la película. Bueno,
porque en el texto de Edgar Allan Poe no era su novia, sino él era amigo del hermano de esta chava y ahí se enamora de ella, pero es lo de menos. Llega un cuate que tiene su novia, que vive en la casa Usher, que son, digamos, unos aristócratas de gran abolengo, y llega a ver a la chava, se quiere casar con ella, ya están a punto de casarse, pero el hermano mayor de ella se opone terriblemente a ese matrimonio. Y finalmente, bueno, lo voy a spoilear, porque si no, pues digo, aunque Gaby le dé el ataque. Finalmente, cuando están a punto ya de huir para ir y casarse, la chava se muere. Y bueno, pues el hombre se queda, el novio se queda desolado, pero de pronto empieza a saber pues que no está muerta, que porque una de las personas que conocían a la familia y que trabajaban en el castillo le dice que la familia sufre de catalepsia, que es, digamos, como un estado transicional en donde una persona parece muerta, pero no lo está. Y fíjense qué tenebroso, en los sótanos del castillo está el ataúd donde está ahí la chava muerta, pero ya la entierran, o sea, la tienen ahí pues como en un panteón familiar, y él se da cuenta de esto y le dice al hermano, oye, ¿cómo pudiste enterrar viva a tu hermana? Tu hermana está viva, ya me contaron lo de la catalepsia. Y entonces él le dice, no, es que tenemos que terminar con esta maldición que tenemos los Usher y no la voy a sacar. Entonces el muchacho, ya habían pasado algunas noches, baja corriendo al ataúd y descubre que la chava ya no está en el ataúd. Resulta que la chava se escapó y la chava pues ya está bastante loca. Aparte, imagínense, pues yo creo que sufrió ahí de anoxia, de falta de oxígeno los días que estuvo ahí enterrada. Y entonces la chava anda deambulando por ese enorme castillo de la familia Usher. Total, en medio de todo esto, el hermano y la hermana se pelean terriblemente. Él le dice que son una familia, una estirpe maldita y que lo mejor que puede pasar es que mueran. Y se hace un incendio. Estaba como de moda lo de los incendios. ¿Se acuerdan que en Jane Eyre, pues ahí también, de una de las hermanas Bronte, pues también hay un incendio terrible? Acuérdense ¿cómo se llamaba? Rebeca, que sí, también, no me acuerdo quién es la autora de Rebeca, pero también es una de las Bronte, les pregunto, porque no me acuerdo ahorita. No, eso es más para acá. Rebeca es una novela de Daphne du Maurier. Exacto, bueno. La autora pero también de Los pájaros. Pero también hay un incendio, como que estaba de moda que los castillos todos se incendiaran. Pero Rebeca es más bien un homenaje a las novelas de horror gótico, es decir, fue escrita como 100 o 150 años después de esas novelas. Entonces, digamos, hay un homenaje, un guiño a eso, pero no duró tanto la moda, sino hay un homenaje. Ok, bueno, pues resulta que en de la caída de la pavorosa casa de Usher, pues hay un incendio, ellos se mueren, el pobre novio se queda solo, triste y sin castillo. Y todo termina, pues, digamos, como culminando el mal fario que tenía esta familia y la destrucción de todos los parientes, descendientes, representantes de la casa de Usher. A mí esta película me gustó muchísimo. También hay otra película que me gusta mucho, pero ya no se las voy a contar, que se llama La Máscara de la Muerte Roja, también con Vincent Price. Vincent Price es un adorador de Satanás y hace una fiesta en un castillo, también desde luego, y bueno, pues de pronto una fiesta como de disfraces, pero todo es en medio de cultos satánicos, y de pronto llega un invitado a esta fiesta, que luego se entera uno de que era el mismísimo Satanás. O sea, las películas son divertidas, interesantes, porque les quiero decir una cosa,
y a ver si aquí los que han leído a Edgar Allan Poe coinciden conmigo. Sí tiene como algunas cosas pues que resultan cómicas, con un sentido del humor macabro, pero sí tienen eso. Y las películas de Corman también. Y Vincent Price es espléndido interpretando los personajes de estos cuentos terribles. Entonces, bueno, si se la quieren pasar bien el fin de semana viendo películas de terror de poco presupuesto, pues vean cualquier película de Roger Corman, cualquier película de Vincent Price, y yo les recomiendo muchísimo estas dos. La caída de la pavorosa casa de Usher y La máscara de la muerte roja. Y bueno, yo sé que aquí, por lo menos sé que a Jaime le gusta mucho también Edgar Allan Poe, no sé, a Nico, a Gaby, a ver, cuéntenme. Bueno, a ver, pues ya que nadie prende su pantalla, me lanzo yo. A mí me gusta mucho Edgar Allan Poe. Yo llegué por un lado completamente distinto a Poe. Yo llegué a Poe por Baudelaire. No el primero, pero el gran traductor al francés de Poe fue Baudelaire. Y Poe fue una influencia muy importante en Baudelaire, porque otra vez como Bradbury, pues no es un escritor de literatura de terror, Edgar Allan Poe, es un grandísimo escritor que juega con el terror, entre otras cosas, por supuesto que tiene un gran sentido del humor, pero además yo diría que es uno de los grandes escritores románticos y uno de los grandes poetas románticos de la literatura inglesa, y tiene un lirismo que resulta verdaderamente asombroso y conmovedor. Baudelaire tiene dos extraordinarios ensayos sobre Edgar Allan Poe. Hay distintas antologías de textos de Baudelaire que incluyen estos dos ensayos sobre Poe, porque no solo lo tradujo, sino también lo pensó mucho y acusó su influencia, particularmente en Las Flores del Mal y en El Spleen de París, pero en toda la literatura de Baudelaire. Y sí, claro, hay que leer a Poe. Roger Corman, eso es otro apunte que quería hacer, fue, pues digamos, el gran director de serie B de los años 50, 60 y 70 en los Estados Unidos. Empezó haciendo sobre todo películas de acción y de ciencia ficción, y como el burro que tocó la flauta, cuando juntó a Vincent Price, que era un actor, digamos, de reparto, había sido un actor de reparto en los años 40 y 50, a lo mejor alguien lo recuerda en Laura de Otto Preminger, con la literatura de Edgar Allan Poe, encontró un subgénero, pero que no fue el primer ciclo de películas basadas en literatura de Edgar Allan Poe. Las primeras películas basadas en eran mudas. Pues también hay unas mudas, pero sí, las más famosas son las de los años 30 con Boris Karloff y Bela Lugosi. Es decir, en la Universal, que fue la gran productora de películas de terror en los años 30, en donde se hizo Drácula, en donde se hizo Frankenstein, en donde se hizo La Momia. Bueno, pues empezaron a adaptar, y hay 3 adaptaciones clave, que son Los asesinatos en la calle Morgue, El gato negro y, ay, se me está yendo la otra, pero ahorita me va El Cuervo. Y el péndulo, ¿no sería? ¿No? El Cuervo. El Cuervo. Este poema de Poe fue también adaptado con Boris Karloff y Bela Lugosi por la Universal, y ese fue el primer ciclo exitoso de películas basadas en Edgar Allan Poe. Y tercer apunte, para que vean que todo tiene que ver con todo, le estaba ahorita hablando Tere Vale de La máscara de la muerte roja, que es la película en la que Roger Corman le da, como dice una amiga mía, la oportunidad de Luis de Llano a un incipiente cinefotógrafo que era Nicolas Roeg. Nicolas Roeg, este director de cine extraordinario en los 70, que fue gran fotógrafo en los años 60, fotografiando películas como Petulia o como Fahrenheit 451 o como Doctor Zhivago, empezó su carrera como fotógrafo trabajando con Roger Corman en La máscara de la muerte roja. Ándale, pues qué padres cosas, Jaime. Bueno, varias cosas. A ver, en la FIL de 2017, seguramente Nicolás lo recordará, Paul Auster presentó una ponencia, creo que fue de la primera o la segunda de las ponencias que hubo, que se llamó Los huesos de Edgar Allan Poe. Así es. Donde relaciona a Edgar Allan Poe con poetas americanos y franceses. Déjenme decirles que el mejor Poe está en los libros. A mí, en general, no me gustan las películas basadas en los cuentos, porque creo que se van demasiado al terror, basados en esos cuentos, y pierden de vista la fuerza de la narración. En general,
Sí hay algunas, pero en general ese creo que es el problema. Bueno, en esta ponencia de Paul Auster, nos recuerda Paul Auster pues, la influencia que tuvo no solamente en Baudelaire, sino en otros poetas, en toda esa generación. Déjenme decirles que esa generación de poetas francesas se compró el odio de Edgar Allan Poe por su padre putativo, por el señor, creo que se llamaba Joseph Allen, ¿sí? Y creo que sí era Joseph Allen. Bueno, y entonces ellos no le decían Edgar Allan Poe, sino le decían Edgar Poe. ¿Sí? Así como le quitaban el Alan, porque consideraban que era pues, algo que no funcionaba, pues no era digno de asociarlo con el nombre del escritor. Mallarmé tiene un poema que se llama La tumba de Edgar Allan Poe, o de Edgar Poe, no me acuerdo, creo que le quitaron el Alan. En fin, lo mencionó Paul Auster. Yo leí la conferencia de Paul Auster, yo creo que hace 3 años, 2 años, y me encantó, porque, bueno, en parte porque Paul Auster es de mis escritores favoritos. Curiosamente, ahorita estoy leyendo un libro de él que se llama El país de las últimas cosas, que es impresionante, pero bueno, regresemos a Edgar Allan Poe. Tienen razón Teresa y Nicolás, es un escritor, punto. O sea, es poeta, tiene poemas maravillosos. El Cuervo me parece que es un poema sublime, y si van a YouTube van a oírlo en la voz de muchos personajes. Creo que Patrick Stewart lo declama. Creo que este hombre, Christopher Lee, también. En fin, es todo. Tiene también obras de ciencia ficción y de misterio y detectivescas. Déjenme decirles que es el antecedente de Sherlock Holmes. ¿Por qué? Edgar Allan Poe inventó un detective que es Auguste Dupin, que es exactamente el antecesor de Sherlock Holmes, porque lo escribió antes que Sherlock Holmes, o sea, antes que Conan Doyle escribiera Sherlock Holmes. Sí, la única novela es Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que es una novela loquísima, todavía, en fin. Edgar Allan Poe nace en el norte de los Estados Unidos y se educa en el sur de los Estados Unidos. El dato es importante, es hijo biológico de unos actores trashumantes y pasa a ser el hijo, digamos, adoptado de una familia de alta alcurnia o de la sociedad de Virginia, si no mal recuerdo era Virginia. Y bueno, es un misterio la vida de Edgar Allan Poe, porque si lo hubiéramos contado a los 16, es un magnífico estudiante, es un compañero al que todo el mundo quiere, es popular, etcétera, y resulta que no, que le empieza a echar poemas a las mamás de sus compañeros, y bueno, pues en la sociedad esa no les gustaba. Yo creo que, y ya no, para no seguir, porque yo podría dar una conferencia ahorita mismo de la vida de Edgar Allan Poe, cosa que no voy a hacerlo sufrir con eso, pero creo que de las contribuciones más grandes de Edgar Allan Poe pues son que es el iniciador en Estados Unidos de pues, la ciencia ficción, las novelas de aventuras, las novelas de detectives, etcétera, etcétera. Y yo creo que el cine nunca ha podido captar eso porque es muy complicado la narración de Edgar Allan Poe. Hay algunas excelentes obras. A mí simplemente les recomiendo, vean la serie Riverdale, que está en Netflix, porque es como una reinterpretación de Archie y sus amigos, esa tira cómica fresona, ¿sí? Pero pasada por el salón de belleza de Edgar Allan Poe. Es de veras una cosa muy interesante. Pero bueno, vean las películas de Edgar Allan Poe y lean los libros de Edgar Allan Poe y vean Riverdale. Muy bien. Todo este programa está dedicado a Marx Arriaga, una persona de la Cuarta Transformación que dijo que leer por placer era algo indeseable y capitalista. Entonces, todo este programa en donde hemos hablado de Bradbury,
de Edgar Allan Poe hasta este momento, te lo dedicamos, Marx, de veras, con todo nuestro corazón. Espero que lo disfrutes, de veras, de veras. Yo quiero hacer una confesión, que es que yo he leído a otro Marx, a Carlos Marx, por placer, porque qué escritorazo era Marx. Es decir, no, nunca he leído El Capital completo, o sea, sí es mucha cosa, pero cuando yo tuve que leer en la escuela de la acumulación originaria, iba yo con toda la hueva y el prejuicio liberal del mundo, y lo empecé a leer y dije, caray, qué bien escribía este señor. O sea, es una delicia leer a Carlos Marx. Bueno, a ver, después de esa provocación no puedo dejar de decir lo siguiente. Sí, tiene toda la razón, Nicolás. Marx, lo que pasa es que Marx tenía una cultura impresionante. Lo que había leído Marx había leído y leía en 5 o 6 idiomas, era impresionante. La literatura política, económica de Carlos Marx es de otro nivel, es muy buen escritor. A diferencia de Engels, que es un escritor muy, muy cuadrado, a diferencia de Lenin, que es aburrido, creo que el único otro hombre de izquierda de esa talla es León Trotsky. Perdón, tenía que venir León Trotsky. No, pues no, pero déjenme decirles, creo que León Trotsky también es un gran escritor. Creo que ellos dos son los mejores escritores de la izquierda, digamos, de los cánones clásicos de la izquierda. Yo recuerdo que Trotsky, mientras combatía al Ejército Blanco como dirigente del Ejército Rojo, le dictaba en las noches ensayos sobre literatura a sus secretarias en un vagón de tren. Lean a Trotsky y se van a encontrar también a un escritor de otro nivel. Ya. Yo voy a hacer una confesión para que Jaime me siga acusando del salón de belleza, que también se me aplica para leer. Yo siempre preferí leer a Marx que leer a Hegel, siempre preferí leer a Platón que leer a Aristóteles y siempre preferí leer a Freud que leer a Lacan, y todo tenía que ver con cómo escribían. O sea, decía, qué pinche necesidad de escribir mal cuando puedo no escribir bien. Bueno, la última recomendación, ya que estamos hablando de libros y de Marx, hay un libro de veras bonito, de veras muy bien escrito de Erich Fromm, que se llama Marx el hombre, si no recuerdo mal. Y es una biografía, pero en donde se analiza por este gran psicoanalista, Erich Fromm, la personalidad de Marx. De veras, léanlo, es un libro chiquito, creo que estaba, quién sabe ahora, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y se los recomiendo muchísimo, de veras, para entender a este personaje que fue Karl Marx. Bueno, y seguimos con Jaime Guerrero. A mí no me dejaron decir nada. Gaby, hable usted. Edgar Allan Poe, a mí me gusta mucho, es uno de mis escritores favoritos. Yo llegué a él por mi madre, que me regaló este libro, lo traje para enseñárselos. Es cuando otros niños estaban leyendo, no sé, pues cosas como Peppa Pig o alguna cosa así, a mí me estaban regalando cuentos de Edgar Allan Poe. Tengo Por eso son tan raros, Nico y Gaby. No, pero si eres joven, pero no seas mentirosa. Cuando salió Peppa Pig, yo creo que tú ya estabas en la universidad. Pero no nos hablaban de esos. Tengo el de Lovecraft, tengo el de Shakespeare, obviamente, que creo que son 3 o 4, y tengo como todos esos, y me decían, léelos. Entonces, para cuando yo llegué a la prepa, a donde sí, de hecho, tenía que leerlos para hacer, pues, ensayos y así, ya los había leído. Entonces fue maravilloso porque ya tenía todo leído y ya hice todos mis ensayos maravillosamente. Es un escritor que, por cierto, junto con Lovecraft, está siendo cancelado últimamente. ¿Ahora por qué? Lovecraft es obviamente por qué. O sea, Lovecraft sí es muy obvio por qué. Porque Lovecraft tenía un montón de, pues, perspectivas racistas. Sí. Y eso todo el mundo lo sabe. Y no solamente de las cosas que decía, se ve en sus cuentos lo que pensaba. ¿Pero por qué? Básicamente por lo mismo. Sí, entonces hay una especie como de relectura al tipo de terror que están escribiendo. Vale la pena que lean los ensayos al respecto. Yo no digo que no los lean. Edgar Allan Poe y Lovecraft a mí me gustan muchísimo, no creo que deberían ser cancelados. Y les voy a decir algo,
A mí, por ejemplo, Lovecraft me gusta más, pero escribe peor. Edgar Allan Poe escribe mejor, pero me gusta menos. Su terror es un terror que no me hace como tantos ojitos como el terror de los viejos dioses. Entonces, pues, pero en serio, Edgar Allan Poe, La Máscara de la Muerte Roja queda mucho en los últimos 2 años. Es maravillosa. Así es, queda perfecto. Es como el cuento de los últimos 2 años. Sí, Así Pero, es una por favor, epidemia horrible. Y hay una película que no me parece mala con John Cusack, que creo que la hace de Edgar Allan Poe, ¿no? Creo que se llama El Cuervo o alguna cosa así. No le Y he no es visto. Yo tampoco. Y Sí. según yo no es tan mala, creo que nunca la he visto completa, pero mi papá sí la ha visto, porque creo que la vi con él. Sí, Ok. es recomendable esa película. Mira, Pero no es más bien sobre Edgar Allan Poe, no sobre sus libros. sí, claro. Lo que pasa con Lovecraft sí era muy racista, pero era un hombre que estaba muy loco. Ustedes saben que Lovecraft no vivía de día, vivía de noche. Dicen que a lo mejor tenía O una sea, como tú y Gabriela, Sí, Teresa. exacto. Dicen que a los lectores de Lovecraft les empieza a pasar eso. Sí. Claro que no. Dicen que a los lectores del Necronomicon les pasa eso. El Necronomicon Exacto. es maravilloso. Lean Bueno, el Nicole, Necronomicon. En el libro, obviamente, es un libro de Abdul Lazaret, que es un libro mágico y que vuelve loca a la gente, pero en la vida real, el Necronomicon es la recopilación de todos los cuentos de Lovecraft y es una cosa increíble. Yo la compré en Gandhi hace unos años en descuento y la amo, así es maravillosa. yo le compré, Nico recordará, en un viaje a mi hijastro Francisco, el Necronomicon, que era, bueno, o sea, como tú dices, el hit de la vida. ¿Te acuerdas, Nicolás? Ilustrado por Giger. Sí, ilustrado por el ilustrador de Alien. O sea, bueno, sigamos, porque creo que a los 4 nos gustan mucho muchas cosas y no vamos a acabar nunca hoy. Vas, Jaime. No, nomás un dato sobre Edgar Allan Poe. Le pusieron Edgar por un personaje del Rey Lear. Creo que ahí le amolaron la vida. Pero bueno, no, pues que le vaya a Gabriela, que ella y yo al último. Gaby. Ok, yo voy a hacer trampa, porque quiero escuchar a Teresa gritar trampa. Pero Entonces, Gaby, ya no es nota que hagas trampa, siempre haces trampa. gracias, quiero que lo grites, eso es lo que me hace feliz. Lo que me hace realmente feliz es escucharte gritarlo. Pero yo voy a hacer mucha trampa porque tampoco sabía, y entonces hice lo mismo que Nicolás, escogí películas y libros que me gustaban los dos, pero escogí más de uno, y esa es mi trampa, porque no me pude decidir. Entonces tengo algo para todos. El primero que voy a decirles es Entrevista con el vampiro, Anne Rice. Me gusta la película, me gusta el libro. Ahora, no sé si la película fue un éxito, porque creo que salió en el 93, entonces no sé si fue un éxito, pero ahora la he estado viendo, la vi la semana pasada o antepasada para Halloween, y dije, qué película tan buena, ¿cómo es que no tiene una secuela? Aparentemente iba a haber una secuela que fue completamente cancelada, entonces me parece muy triste, pero bueno, Entrevista con el vampiro es una historia pues muy sencilla, es una historia, un entrevistador que es Christian Slater, va y conoce a un vampiro que es Brad Pitt en el papel de Louis de Pontdulac, y el vampiro le cuenta la historia de cómo se convirtió en vampiro y qué pasó. Y bueno, se convierte en vampiro en el Nueva Orleans del siglo XVIII, en donde él era un rico jefe de una plantación y se le muere la esposa y el bebé. Entonces se pone suicida, quiere matarse y entonces se mete con prostitutas, con proxenetas, con criminales, se va a bares de mala muerte, le va así de la fregada. Y nunca puede morir. Finalmente llama la atención de un vampiro, Lestat, que está en el papel de Tom Cruise, y le dicen, no, pues yo te quiero convertir. O sea, yo te puedo ofrecer la muerte, pero no la muerte que tú quieres, sino la muerte en vida. Te voy a convertir en vampiro, lo convierte en vampiro y se vuelven pareja, realmente se vuelven pareja. Eventualmente pasan los años y Louis es uno de esos vampiros como tristes, así como deprimidos constantemente, como Ángel, y no quiere ser vampiro, se quiere morir otra vez, nunca se le quita lo suicida. Entonces eventualmente convierten a una niñita que es esta Kirsten Dunst, Dunst. que está en el papel de Claudia. Obviamente
la actriz es mayor de lo que se supone que era el personaje. Pero bueno, la convierten y se vuelven una especie de familia vampírica pequeña. Se quedan viviendo en Nueva Orleans durante un siglo. Entonces ven todos los cambios. Y de hecho los ves en la película. Pasan los trenes, cambian, los barcos cambian. Cambia la consistencia étnica de Nueva Orleans. O sea, de ser una ciudad llena de criollos, se vuelve una ciudad, pues, afroamericana. Y cambia qué quiere decir ser americano. En ese momento, en esa parte del país, obviamente Nueva Orleans tiene una historia, pues, ahí como era francesa, era española, luego fue gringa, luego... Entonces, vale la pena. Entonces, finalmente pasan los años, Louis intenta matar al Lestat, pasa todo eso, se van a vivir a París. Es un viaje a través de Europa y a través de América del siglo XVIII, XIX y principios del XX. Y es una película maravillosa, es una película de veras increíble. La última escena en donde Lestat regresa y se sube al carro de Christian Slater, van manejando a través del puente y se escucha atrás Sympathy for the Devil. Es una escena épica, de veras que es increíble. Sympathy for the Devil de Guns N' Roses, además, por cierto. Pero de veras es una película increíble. ¿Por qué el libro? El libro es todavía mejor. El libro tiene algunas diferencias. Por ejemplo, en el libro no empieza la historia cuando Louis se convierte en vampiro, sino que empieza la historia cuando Louis es humano y está contando todos sus problemas filosóficos y que se lo lleva a intentar cometer suicidio por vampiro. Y entonces te cuenta como yo era rico y tenía mi plantación, se muere mi hermano y pues me pasa esto, pierdo la plantación, conocí al Lestat. La historia de Entrevista con el vampiro es maravillosa. El libro salió en los 70. Pero ¿por qué me gusta tanto Anne Rice? Anne Rice, yo creo, ha sido una escritora que la ven más o menos para abajo porque escribe historias de fantasía. Escribe historias de vampiros, hombres lobo, brujas y tiene novelas eróticas. Entonces yo creo que es una escritora que no le han dado el crédito que merece. Pero tiene una mitología impresionante. Después de Entrevista con el vampiro pueden leer Lestat del vampiro y pueden leer La Reina de los Condenados. No vean la película de La Reina de los Condenados, es terrible. No, y aparte se murió la chava. ¿Cuál chava? La protagonista de La Reina de los Condenados. Ah, sí, Aliyah. Sí. Sí, Aliyah se murió, era una cantante y se murió justo antes de que terminara la película, por cierto. Bueno, pero el libro, o sea, son ya como 15 o 16 libros de Anne Rice acerca de las crónicas vampíricas y van desde la historia de Entrevista con el vampiro, que es una historia muy pequeña acerca de estos vampiros, a hacer una historia muy grande acerca de todos los personajes. Las crónicas vampíricas van desde Roma, Grecia, Sumeria, hay vampiros que vienen desde antes de Sumeria, y finalmente llega al origen genético de los vampiros en los últimos libros, y son de veras maravillosas. ¿Por qué se las estoy recomendando? Porque el año que viene en HBO Max, me parece, va a haber una serie que se llama Las Crónicas Vampíricas, que va a tocar acerca de todos estos libros. Y estos vampiros a mí me gustan. Antes de que los vampiros brillaran, teníamos vampiros como Lestat y como Louis, que son como byronianos. Son unos vampiros así como elegantes, educados, románticos, no románticos en el sentido de amor, románticos en el sentido original. Están torturados, son omnisexuales, son Byrons, son un montón de Byrons. Y entonces son maravillosos. A mí me gustan mucho. Yo no sé si mi papá ha leído Las Crónicas Vampíricas, pero sé que vio Entrevista con el vampiro y creo que le gustó. Entonces, vean eso. La siguiente que les voy a recomendar, obviamente es un autor que todo el mundo conoce y por eso lo escogí. Estoy escogiendo cosas... ¡Trampa! ¡Está haciendo trampa! Guárdalo una vez más, porque voy a hacer otra trampa. Ok. El siguiente va a ser J.R.R. Tolkien. ¿Por qué Tolkien? Amo a Tolkien. Las películas del Señor de los Anillos son maravillosas. Las películas del Hobbit, a pesar de la pésima crítica que recibieron, son fabulosas. Los libros y el libro del Hobbit son increíbles. Pero no se los estoy recomendando por eso. Se los estoy recomendando por El Silmarillion. Ahora, El Silmarillion va a ser una serie de Amazon. No se va a llamar El Silmarillion, pero van a ser historias del Silmarillion. Y El Silmarillion es un libro mitopoético
acerca del Señor de los Anillos. Es un libro que les cuenta, pues básicamente el origen de todo, el origen de los elfos, el origen de los enanos, el origen de los seres humanos, cómo es que la Tierra Media es lo que la Tierra Media es, todas las cosas y las dudas que tuvieron en el Señor de los Anillos acerca de ¿y de dónde salieron los elfos? Son contestadas en el Silmarillion. Y creo que el Silmarillion no tiene el éxito que se merece porque es un libro difícil de leer. O sea, es un libro denso porque no es una novela, son cuentos cortos acerca de pues cómo empezaron las cosas y son muy estructurados como cuentos de la literatura medieval. Y entonces creo que a mucha gente no le gusta porque sienten que son pesados. Pero son maravillosos, o sea, están llenos de historias que no se ven realmente en El Señor de los Anillos y que me muero de ganas de ver cómo Amazon va a lograrlo, porque aparentemente va a haber historias de la primera edad, segunda edad y tercera edad, todas las edades antes del Señor de los Anillos, antes de Sauron. Obviamente también está el origen de Sauron, antes del anillito, antes del ojito, tenemos pre-Sauron, y va a ser increíble, o sea, de veras, este es el momento para rever El Señor de los Anillos, rever El Hobbit y releer El Silmarillion, porque ya viene el año que viene, y de nuevo, vale la pena. Y finalmente les voy a recomendar una que no les iba a recomendar. ¡Trampa! Pero ¡está haciendo trampa! Gracias. Pero ayer que Nicolás dijo que iba a hacer Fahrenheit, estábamos hablando de eso, y se me ocurrió un libro y una película, que finalmente terminé de ver la película, nunca la había terminado de ver, y se llama La Mancha Humana. La Mancha Humana es un libro de Philip Roth, es parte de su trilogía americana, junto con Pastoral Americano y Me casé con un comunista. Y La Mancha Humana es una historia maravillosa, es una historia acerca de un profesor de universidad, Coleman Silk, que es un decano súper respetado en su universidad, ha dado clases durante 40 años, una cosa así, y un día dice algo estúpido. Pero ni siquiera es algo estúpido que haya querido decir, sino que pasa algo. Él está dando una clase y se está preguntando por qué un par de sus alumnos nunca han llegado a su curso, y entonces dice, pues ya estamos a la mitad del semestre y mis alumnos no han llegado, y entonces usa una terrible palabra en inglés, la palabra es spooks, y resulta que los estudiantes que no llegaron son afroamericanos. Spooks es un término, pues es una grosería para referirse a la gente afroamericana, y entonces lo corren, porque le dicen que no es políticamente correcto que haya dicho eso, a pesar de que él no tenía idea de que estos estudiantes eran afroamericanos porque nunca habían llegado a su clase, y entonces lo sacan y le dicen, ¿sabes qué? Ya estás diciendo cosas tontas, vete, ya no queremos que trabajes aquí, se va, y todo le pasa. Lo corren, no le dan su retiro, su esposa se muere, un perro le hace pipí, todo le pasa al hombre. Y decide que se quiere defender, porque culpa a la universidad de la muerte de su esposa y de todo lo que le ha pasado. Entonces decide que se va a defender a través de un novelista, que es Gary Sinise, y lo contrata y le dice, quiero que escribas un libro acerca de mi vida y acerca de lo que ha pasado para defenderme, porque si yo escribo algo, van a pensar que soy un viejito blanco loco. Entonces necesito que me defienda. Entonces Gary Sinise, Anthony Hopkins se hacen mejores amigos, empiezan a salir, le empieza a contar su historia, y al mismo tiempo Anthony Hopkins, que es obviamente Coleman Silk, se enamora de Nicole Kidman, que es esta Fonia Farley, que es una trabajadora en un centro de correos, es una trabajadora pues de aquí en una granja, o sea, hace todo o no hace nada. Se enamoran, no se enamoran, se necesitan. Y entonces, como se necesitan, pues empiezan a pasar tiempo juntos. Ahora los dos, obviamente, Fonia Farley tiene un secreto en su pasado y Coleman Silk también tiene un secreto en su pasado. No les voy a decir cuáles son los secretos, porque eso es parte del asunto. Pero estos secretos finalmente llegan a joderles la vida. Así, eventualmente llegan y les joden la vida. Y obviamente Gary Sinise está ahí para escribirlo todo. Él está escribiendo esta novela después de que Coleman Silk ya murió. Y, o sea, obviamente él es el narrador de la película y del libro. Ahora, Philip Roth es un autor que yo pensé toda la vida que a mí no me iba a gustar. Y finalmente ya cuando lo leí, dije, ok, pasa. La trilogía americana, él dice que
revela el espíritu de Estados Unidos. Y desafortunadamente creo que tiene razón. Porque me gustaría pensar que hay más, pero realmente no. O sea, esta historia parece la historia de un montón de gente blanca que está teniendo, pues, problemas. Y resulta que no, que las cosas siempre son más complejas de lo que parecen. Resulta que Fonia Farley es un personaje que sí es una mujer loca, pero tiene un montón de complejidad atrás. Igual Coleman Silk, que es un decano blanco, judío, viejo, pero pues tiene un secreto atrás. Entonces, Philip Roth hace un gran trabajo de darles una historia, de darles un background, que no te esperas hasta la mitad del libro y hasta la mitad de la película. Las dos valen la pena. Si pueden comprar la trilogía americana, yo se los recomiendo. La busqué, está en Gandhi, está en El Péndulo, está en inglés, está en español, y está en Kindle. Y está súper barata, creo que cuesta como 120 pesos. Entonces vale la pena que la vayan a leer, vale la pena que vean las películas. También hay una película de Pastoral Americano que nunca he visto, así que no podría decirles. Y no hay una película de Me casé con un comunista, pero de veras, esta de The Human Stain es maravillosa, Anne Rice es maravillosa y Tolkien es maravilloso. Bueno, yo tengo rápido algunos comentarios. Yo sí leí a Anne Rice y te quiero decir que a mí me deslumbró Anne Rice, de veras me deslumbró. Creo que el vampirismo, al menos no soy tan experta como ustedes, pero sí tiene un enfoque muy distinto en la obra de Anne Rice. Creo que aparte la investigación histórica es buenísima de entrevista con el vampiro. A mí la película me gustó menos que el libro, debo decir, y yo creo que hay un factor ahí que, pues, no sé, a mí el personaje de justo la chavita de Kirsten Dunst me parece terrible, porque llega un momento en la película en que la niña, pues ya no es una niña, la niña ya es una mujer, pero sigue siendo una niña. Entonces, a ver, Gaby, ¿cómo resuelves ese dilema? Tú que eres tan eh, políticamente correcta con relación a las mujeres y las niñas y demás, porque ese personaje es de terror. A mí, de todos los personajes de la película, sí, Brad Pitt sufre un chorro, Lestat es malo, malísimo, pero es un gran señor, pero el de la niña que se la vuelve en vampiro cuando es muy chiquita y que llega a ser una mujer en un cuerpo de niña, a mí sí me dio mucho miedo ese personaje, pero de verdad que las novelas de Anne Rice, yo se las recomiendo todas. Yo no he leído más que Entrevista con el vampiro. Empecé a leer la de Lestat, y luego pues ya la vida me llevó por otro rumbo, pero creo que es una gran recomendación. Yo estoy de acuerdo contigo. Ese personaje que dices, Claudia, de hecho, vuelve a salir, ya sé que muere en Entrevista con el vampiro en el libro y en la película, pero vuelve a salir en espíritu en otros libros, y de hecho sí se toca el tema, porque obviamente ella muere como mujer en el cuerpo de una niña, esa era su gran tragedia, que era una mujer encerrada. Y finalmente se cuenta que, si te acuerdas de Armand, que es Antonio Banderas, hizo experimentos en donde le cortó la cabeza e intentó poner su cabeza en el cuerpo de una mujer. Y lo cuenta después, lo cuenta muchos libros después, diciendo que se arrepiente, que nunca le quiso decir nada a nadie porque le daba pena. Finalmente, el espíritu de Claudia regresa, creo que es en la entrega 4 de las crónicas. Yo ya no llegué a eso. En donde Lestat cambia de cuerpo con una persona, con un humano. Y entonces se pregunta qué hubiera sido de Claudia si hubieran sabido que eso se podía hacer. O sea, si hubieran sabido que el espíritu de Claudia hubiera podido moverse de cuerpo. Y de hecho, es una gran novela, se llama El ladrón de cuerpos. Es una gran novela que toma de este cuento de... no me acuerdo de quién es, de este cuento de terror en donde una mujer cambia de cuerpo con su marido. Sí. Entonces, de hecho, toma muchísimo esto. Hay dos películas sobre eso. De hecho, las películas también salen. Sí.
Sí, Bueno, pero ahora, lo de Tolkien me parece gran recomendación. Qué bueno que nos dices que en Amazon va a empezar. Nunca convencí a Nico de que ni que leyera el libro ni que le gustaran las películas, ¿verdad, Nicolás? No, yo no, yo a Tolkien sí lo leí y no me gustó. A Anne Rice sí, no la leí y no me gustó. Pero, híjole, qué gran escritor es Philip Roth. Y le voy a dar la oportunidad de leer a Anne Rice, nada más porque Gaby se dio la oportunidad de leer a Philip Roth y merece una contraparte, o sea, merece un voto de confianza. La Mancha Humana es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos por razones más que evidentes. Y El Secreto, que el personaje principal alberga, es un secreto muy pertinente para los tiempos que corren, muy pertinente para este mundo de la cultura de la cancelación. Pero yo nunca he visto la película y de hecho no sabía hasta hoy que había una película. La voy a ver hoy. Y te voy a decir algo, ¿te va a gustar Anne Rice? Lee Anne Rice. Sí. ¿Por qué te va a gustar? A lo mejor no te gusta Anne Rice en sí, no te gusta el tema, pero van a salir 2 series de Anne Rice, Las Crónicas Vampíricas y La Hora de las Brujas. Ambas son historias de personajes casi enteramente blancos, o sea, casi todos los personajes principales de Anne Rice son blancos y son europeos. Ahora, parte del problema es que pasa en Nueva Orleans, casi todo esto pasa en Nueva Orleans, entonces hay mucho de esclavitud, la gente de las historias ha tenido y tuvo esclavos, porque pues obviamente es Nueva Orleans en el siglo XVII, XVIII y XIX, es Estados Unidos y es Francia, entonces hay mucho de eso, y en las adaptaciones les pareció terrible que fuera a pasar eso, les pareció terrible que se viera esta esclavitud, a pesar de que es una parte esencial de los libros. Entonces van a cortar toda la parte de las plantaciones, toda la parte de la esclavitud, toda la parte de los personajes blancos, van a volver a unos cuantos personajes afroamericanos, porque no quieren ser políticamente incorrectos. Entonces me interesa ver cómo van a hacer todo eso y cortar partes tan esenciales a la historia. Ok. Yo nada más diré una cosa, yo sí vi Entrevista con el Vampiro y yo no tengo nada en contra del porno gay para mujeres heterosexuales. 300 es una gran película porno gay para mujeres heterosexuales, pero Entrevista con el Vampiro es porno gay para mujeres heterosexuales lento. Yo me dormí en esa película. Ok. Bueno, pues Jaime, ya vámonos. Va usted. A mí me gustó Entrevista con el Vampiro mucho, me pareció bien hecha, bien montada y pues de alguna manera es muy difícil escribir o filmar sobre vampiros porque se ha dicho tantas cosas sobre ese tema que a veces dice uno, pues esto ya lo vi. Sobre Philip Roth, yo descubrí a Philip Roth en la secundaria, en el libro El lamento de Portnoy, que debe estar por ahí en casa de mi madre, abandonado, pues, digo, fue de los 70s, que es un libro muy divertido de Philip Roth, y desde entonces empecé a buscar las obras de Philip Roth. Creo que la trilogía americana, las 3, son pues maravillosas. Sí creo que es uno de los mejores escritores. A ver, aquí Teresa va a gritar mucho, pero no me voy a tardar casi nada. Voy a hacer 5 recomendaciones rapidísimas y les voy a decir dónde encontrarlos. Sobre libros. Uno se llama La Biblioteca de los Libros Rechazados. Está en iTunes. Es una película francesa. ¿De qué trata esta película francesa? Bueno, de lo siguiente. Una joven escritora llega a un pueblo y en la biblioteca del pueblo descubre que hay un lugar, un rinconcito brujo, donde hay libros escritos que nunca fueron editados. Y entonces empieza a leer y le parece maravillosa un libro que se llama Las últimas horas de una historia de amor, escrita por un tal Henry Pick. Empieza a ver quién es Henry Pick y resulta que era un cocinero que tenía fama de jamás haber leído un libro completo y su mujer le dice pues que no puede ser que sea ese Henry Pick porque su marido solamente hacía listas de compras. No sabía que estaba escribiendo este libro. Bueno, resulta que este libro se vuelve un bestseller, ¿sí? Y pues hay un crítico de literatura que piensa que esto del escritor cocinero que nunca había leído es un montaje para vender libros,
y junto con la escritora empiezan a descubrir quién era Henry Pick. Está basada en la novela de un escritor que se llama David Fuenquinos, ¿sí? Es una película francesa dirigida por Rémy Besançon y con guión de Vanessa Portal. Es muy buena, comedia, drama, thriller, o sea, combina esas cosas. Segunda recomendación, que se puede ver en Netflix, La Librería. Es una película, creo que es española, británica, alemana o americana, no me acuerdo. Está en Netflix o estaba en Netflix, espero que siga ahí. Esta película de La Librería está dirigida por una cineasta española que se llama Isabel Coixet. El guión está basado en un libro que se llama precisamente La Librería, de una británica, Penelope Fitzgerald. La película cuenta con Emily Mortimer y el papelazo de Bill Nighy, o sea, es muy bueno su papel como el mejor amigo de esta chica. Y sale Patricia Clarkson, ella es americana. Se supone que todo ocurre, se llama La Librería, en los años 50. Florence Green llega a un pueblito tranquilo inglés y abre una librería. Y de inmediato, pues se vuelve la comidilla del pueblo. Y la chismosa más chismosa y más agresiva empieza a hacerle una especie de guerra. Pero la apertura de la librería conmociona, porque, hablando de esto, empieza a leerse novelas como Fahrenheit 451 y Lolita. Y entonces, pues le hacen la guerra a la pobre Florence, y su mejor amigo, que es este hombre, Bill Nighy, no me acuerdo cómo se dice, entonces la defiende. Es una película muy, muy bien hecha, me parece maravillosa. Véanla en Netflix, ¿sí? Se llama La Librería. Tercera. Bill Nighy, porque si fuera Bill Nighy sería Bill Camisón Sexy. Entonces, sí. Bill Nighy. ¿Nighy? Okay. Nighy. Night, ok. No, bueno, Nighy, nomás quítale la T. Nighy. Nighy, ok. Es que no me acuerdo, lo he visto en 20,000 películas y es un gran actor. Bueno, La Ladrona de Libros. La Ladrona de Libros está en Apple TV. Sí, véanla. Es una historia en donde una chica pues va a vivir a un hogar de acogida, porque creo que a su mamá se la llevan a un campo de concentración, aunque es alemana, pues es una crítica de Hitler. Entonces se la llevan se la dan a una familia, y ella es una chica, Liesl, se llama así la chica, ella es analfabeta, y bueno, pues empieza a enseñarle a leer, y se trata un poco de cómo el despertar de su vida y el despertar de los libros se van vinculando. Está basada en una novela de Marcus Zusak. La banda sonora es maravillosa, es de John Williams. El guión es de Michael Petroni. Está dirigida por Brian Percival, que dirigió varios capítulos de Downton Abbey. Los personajes son Geoffrey Rush y Emily Watson, son los papás de Liesl. No recuerdo cómo se llama la actriz que hace el papel de Liesl. Se supone que además en la película están protegiendo a un chico judío, Max, que lo tienen escondido, pues es la Alemania nazi en pleno. Y bueno, gira mucho la historia alrededor, no en el libro, alrededor de un libro ficticio que se llama Manual del Sepulturero, pero aquí en la película gira alrededor de El Hombre Invisible de H.G. Wells. Es una película que combina pues esta opresión nazi, la protección a un chico judío, el encuentro de una chica analfabeta con los libros y de su amor por los libros, y de una pareja pues, sin hijos, que de repente tienen una hija y entonces pues, se dedican a tratar de desarrollar una relación.
Cuarta película, El editor de libros. Está en iTunes, es una película de Michael Grandash, con Jude Law, Colin Firth y Nicole Kidman. Hacen, sobre todo Jude Law y Colin Firth, hacen una pareja maravillosa de actores. Este editor de libros es el encuentro de Thomas Wolfe, un escritor real, ¿sí? Que está muy bien hecho por Jude Law, tiene una personalidad arrolladora, es encantador, es simpático, y se encuentra con un hombre metódico que es editor, que es Colin Firth, Max, y entonces se da como el encuentro de dos personalidades opuestas, y a pesar de eso traban amistad. La película está pues ambientada en los años 30, un poco antes de los años 30, en Nueva York, ¿sí? Es Thomas Wolfe todavía aspirante a escritor. Yo he leído a Thomas Wolfe, por supuesto. La película su guionista es John Logan. Está basada en un libro de Scott Berg que narra la historia de este escritor Thomas Wolfe, que murió a los 38 años, de 1900 a 1938, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial ya había muerto. Sí. La película es este encuentro entre dos personalidades que resulta en una especie de productos armónicos. Al final dice uno, está muy bien cómo se llevan y lo que son capaces de hacer juntos, ¿sí? Es decir, cómo pueden crecer uno con el otro. Hay una escena donde Jude Law le enseña a Colin Firth, a Max, le enseña el gusto por el jazz libre, etc. Y por otro lado, Max le enseña en un momento a Jude Law, a Thomas, le enseña cómo es ser el trabajo de editor, cómo es el amor que se puede tener el libro, cómo se le puede hacer crecer a los libros. Es una magnífica actuación de ambos, no está mal Nicole Kidman tampoco, pero el personaje principal es esta amistad y este amor por los libros. Última recomendación. ¡Trampa! Ya te tardaste, Teresita. Quinta ¡Trampa! recomendación. Se llama El lector, está en Netflix, o estaba en Netflix, ¿sí? Es una película ambientada en los 50. Es una película, a mí me gustó mucho, aunque la crítica no la trató muy bien. Sí, hay una primera parte donde un adolescente se encuentra con una mujer treintañera que trabaja en los tranvías, y entre ellos, este chico tiene 15 años, ella tiene 30 y pico, entre ellos nace una relación, sobre todo sexual, ¿sí? La mujer es una mujer analfabeta, ¿sí? Y entonces él le enseña a leer. Ese es, digamos, el primer cuadro. Al final ella desaparece y luego viene la segunda parte de la historia, donde él la encuentra, pero ella está acusada de haber sido cómplice de los nazis, ¿sí? Y entonces ahí hay un alejamiento, él la ve y uno se da cuenta de que su relación de joven era una relación puramente pues, sexual. Y viene la tercera parte en donde pues él recuerda a esta mujer ya muerta, ¿sí? Es una película que fue producida, curiosamente, fue la última película que produjo Sidney Pollack. No la dirigió él, pero la produjo. Entonces, esta historia siempre está envuelta en cierta tristeza, las tres partes. Está protagonizada por Kate Winslet, que es en la primera parte sale, está en la primera y la segunda parte sale, está también protagonizada, si no mal recuerdo, por Ralph Fiennes, que hace el papel ya del hombre que está recordando cómo fue aquella relación que tuvo con la mujer. A mí me gustó la crítica, insisto, no la trató bien.
pero creo que las actuaciones, sobre todo de Kate y de Ralph Fiennes, es maravillosa, es muy, muy solvente. Al final, pues te queda la impresión de que la película le faltó algo, le faltó como un cierre más claro. En fin, son 5 recomendaciones que pueden encontrar en iTunes, en Netflix, ¿sí? Sobre libros. Y ya. Bueno, sí, hombre, han hecho, creo que es el programa más largo que hemos hecho en la historia del Rapidín. Y yo no he hecho una sola trampa, soy la única persona que recomendó una sola película. Yo también, yo recomendé una sola. Ajá, una sola, toda la serie de Roger Corman de adaptaciones de Edgar Allan Poe. Falso, también Teresa hizo trampa. Voy a decir, El castigo de Jaime viene en su 4ª recomendación, que es una gran película sobre la que flota la sombra de Scott Fitzgerald todo el tiempo. ¿La de Kate Winslet? No, Thomas la de Jude Law y Colin Firth. La de Jude Law. Thomas Wolfe fue el gran amigo de Scott Fitzgerald y Fitzgerald es importante para la trama de esa película. Es una gran película. Pero era mejor autor que Fitzgerald. Eso lo rescata. Dios mío. Bueno, miren, tramposos y peleoneros. ¿Algún comentario o callen para siempre después de todo lo que dijo Jaime? El comentario de Nico. Gaby, ¿quieres decir algo? Déjame pensar. Sí, lean Leviatán de Paul Auster. Ahorita que lo mencionaron me acordé. Y es un gran libro que habla acerca de la responsabilidad que tenemos como creadores cuando nuestras palabras están allá afuera. Ok. Yo, fíjense, para ligar cine y literatura, voy a decir lo que dijo Noel Coward después de ver la versión de George Cukor de Nace una estrella en el intermedio. Ni la mente humana, ni la vejiga humana aguantan más de 1 hora y media de concentración absoluta. Voy a hacer pipí. Bueno, pues vayan ustedes a hacer pipí. Lo bueno es que ahora en YouTube ustedes pueden parar, van, hacen pipí y regresan y nos ven. Pero yo no estoy en YouTube. Ya sé qué voy a decir. Mi defensa de los libros electrónicos. Adiós, los libros electrónicos. Bajen Kindle Unlimited. Si quieren leer y no tienen espacio, yo no tengo espacio para comprar más libros, tengan Kindle Unlimited y renten libros. Pueden sacar hasta 10 libros de la biblioteca de Kindle y es maravilloso. Así es la gran cosa. Yo he rentado libros muy caros de cosas de psicología, y sale muy bien. Y luego se borran, se autoborran. Te dicen, le queda a usted 4 días y ya vas viendo. Bueno, yo he rentado libros muy caros por chamba, pero son más bonitos comprados. No, yo ya no quiero más libros. Todo en digital. No, en digital, yo casi leo todo en digital ya. Yo también. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos sus comentarios. Aquí los niños huérfanos, Gaby Guerrero, Nicolás Alvarado y los metiches, Jaime Guerrero y yo, Tere Vale, les damos las gracias. Espero que les haya gustado el programa. Ya verlo es una hazaña porque están larguísimos, pero a nosotros nos encanta platicar con ustedes. Critíquenos, háganos comentarios, díganos qué les gustó y qué no. Y pásensela muy bien este fin de semana. Adiós.